¿qué tal, jóvenes? Les saluda el Máster Manuel Lázaro y estamos con el tema de hoy, la redacción científica. El objetivo de la clase es conocer la epistemología e identificar las características de la redacción científica. El objetivo de la redacción es presentar los contenidos de una teoría, también el valor de un experimento, la naturaleza de un procedimiento, de tal modo que llegue a sus destinatarios. Se requiere de cierta competencia, de cierta aptitud, ciertos conocimientos para entender un texto científico, y el metalenguaje es una de esas condiciones. Leer y escribir en contexto académico exige cierta conciencia social, puesto que son competencias fundamentales que contribuyen a la adquisición y estructuración de nuevos conocimientos. Para Rodríguez, 2014, afirma que la formación de habilidades para la lectura y escritura para estudiantes de cualquier nivel académico requiere de una atención especial. Es decir, que esas habilidades, esas capacidades mejoran el pensamiento y comprensión para estar acorde a las exigencias de la sociedad del conocimiento. De acuerdo al diccionario de Molinari, redactar significa dar forma por escrito a una expresión de una cosa. Es decir, una buena redacción debe respetar una buena construcción sintáctica, una buena ortografía y las reglas gramaticales. Escribir es comunicar, es un acto de comunicar hacia otros, es decir, conectarse con un público, con una audiencia. Aquí reiteramos entonces que escribir es un acto mecánico y redactar es un proceso intelectual. Redactar etimológicamente significa compilar o poner orden. Reiteramos también que el que escribe habitualmente necesita conocer la ortografía, los signos de puntuación, el lenguaje en general, ya que la redacción es un instrumento de comunicación. Existen algunos requisitos para la redacción científica. Por ejemplo, dominar el idioma, enfocarse en el trabajo, dedicarle tiempo a la revisión de ese manuscrito y entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Dominar el idioma significa saber escribir oraciones completas y coherentes y construir párrafos que lleven una secuencia lógica y una conexión entre cada uno de ellos. Enfocarse en el trabajo significa tener una planificación donde se refleje ese tiempo que debemos reservar para escribir, para poder cumplir todas esas metas, para poder cumplir lo pautado. Dedicarle el tiempo a la revisión del manuscrito significa redactar y corregir para que esos artículos queden de una manera correcta y tengan ese sustento científico. Entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica, podemos decir que entre esos principios fundamentales está entender, darle precisión, darle claridad y brevedad a esos escritos. Existen otras características de la redacción científica, como por ejemplo la claridad, la brevedad, la precisión, la concisión, el buen estilo y rigor científico, evitar redactar en primera persona, la entrada, tomar en cuenta la entrada con que vamos a redactar ese texto, y también el final con el que vamos a culminar esa redacción. Cuando hablamos de claridad, es decir, que nos entienda todo el mundo. Cuando hablamos de brevedad, debemos utilizar el menor número de palabras. Cuando hablamos de precisión, hablamos que la redacción debe tener ese rigor lógico y evitar palabras ambiguas. Cuando hablamos de concisión, hablamos de esa brevedad y economía de medios, es decir, que la redacción, el texto tenga esa densidad. El buen estilo y el rigor científico se refiere a ese ritmo que debe captar la atención de la audiencia desde el principio hasta el final, pero también debe tener un carácter expositivo y argumentativo.
Otra característica de la redacción científica es que siempre debemos redactar en tercera persona, es decir, de manera impersonal. Otra característica es la entrada, es decir, comenzar de una forma creativa, y esa forma creativa puede ser empezar con un contexto, hablar de los antecedentes o también empezar con alguna declaración específica sobre esa temática, sobre la reacción sobre esa temática o sobre las consecuencias o sobre la interpretación. Podemos iniciar de cualquiera de esas formas. Y cuando hablamos de el final, necesitamos tener para finalizar una reflexión o tal vez una interpretación, algún dato, alguna cita específica que haga reflexionar a la audiencia. Existen algunos tipos de redacción. Dentro de la redacción formal o científica tenemos la redacción académica, la redacción técnica, la redacción administrativa, y por otro lado tenemos la redacción no formal o literaria. Cuando hablamos de redacción académica estamos hablando de la que se realiza en el ámbito académico, o tenemos como ejemplo monografías, ensayos, memorias, tesinas, informes académicos. Cuando hablamos de redacción técnica, hablamos de esa redacción que lo desarrollamos en el ámbito laboral y profesional. Hablamos de esos informes pedagógicos, de esos informes médicos, de esos informes pedagógicos. En cambio, la redacción administrativa se realiza como parte de la gestión administrativa, sea en la parte pública o privada. Ahí hablamos de manuales, hablamos de recetas médicas, o historias clínicas, facturas o solicitudes. Todo eso enfoca lo que es la redacción administrativa. Por otro lado, la redacción no formal o literaria abarca esa redacción que no utiliza una estructura rígida, donde los autores de pronto enfocan sus escritos abordando redacciones o enfoques utilizando metáforas o eufemismos. Hay algunas formalidades de la redacción científica. Por un lado, debe tener una claridad positiva, debe reflejar reglas éticas, debe haber una justicia y cortesía en los juicios o citas de otros autores. Cuando hablamos de una claridad positiva, hablamos de la sencillez de la palabra y la claridad de la expresión que permitan captar ese mensaje. Cuando hablamos de reglas éticas, el escritor debe ajustarse pues a que exista una interpretación correcta de esos escritos que de pronto nos sirven como base teórica, es decir, que tenga una objetividad en relación a esos temas que estamos aplicando. Cuando hablamos de justicia y cortesía en los juicios, hablamos de que nuestras opiniones sea pues imparcial y exista esa cortesía cuando citamos esos contenidos que fortalecen o sustentan nuestras investigaciones. Existen pues tres etapas en la redacción científica. Una de ellas es la planificación, segundo la etapa de la escritura y tercero la etapa de la revisión y la reescritura. En la primera etapa, en la etapa de la planificación, debemos tener muy clara la intención, es decir, el objetivo de lo que vamos a redactar. En la segunda instancia hablamos de que debemos plantear una hipótesis que vamos luego a responderla, y el tercer punto es comenzar o planificar la investigación. Cuando hablamos de la segunda etapa, que es la etapa de la escritura, podemos decir que no existe una receta de cómo debemos estructurar ese texto, pero sí debemos lograr captar la atención, y podemos, comenzar escribiendo a partir de generando ciertos bloques en relación a lo que hemos planificado, logrando de que exista una coherencia y que exista una conclusión que recoja todo el contexto del tema planteado. Cuando hablamos de la revisión y de la reescritura, hablamos que lo primero es escribir,
Lo segundo es depurar, y que normalmente tenemos que leer y releer y de pronto tener el valor para borrar algo que no esté enfocado en ese tema. Podemos hablar también de que dentro de la indagación científica o dentro de la elaboración científica podemos encontrar factores endógenos y exógenos en relación a la aplicación o el planteamiento de la idea de ese tema de una manera objetiva de parte del autor, o de pronto abordando esos conocimientos o la experiencia que tenga el autor. Existen pues dentro de la escritura científica que debemos sobre todo pues observar ese proceso de la investigación científica, es decir, se puede partir desde la observación, luego la formulación del problema, la formulación de la hipótesis, la verificación, el análisis de los resultados y luego la conclusión. Es decir, debemos sobre todo pues analizar ese proceso de la investigación científica, ¿no? Podemos también abordarlo desde el método inductivo como desde el método deductivo. Entonces decimos que se puede, cuando hablamos de redacción, pues lógicamente se puede planificar ese procedimiento que luego vamos a plasmar y a tener pues, ese texto científico ya terminado. Aquí tenemos la bibliografía y en la plataforma tenemos también las tareas que tienen que desarrollar en la semana. Estaremos en una próxima sesión. Que pasen bien, bendiciones.